Señor Sanz, su réplica. Señor Lambán, es obvio que Izquierda Unida entiende que el esfuerzo económico en términos de refuerzo de los servicios públicos ejercido, desarrollado, desplegado durante la pandemia, daba respuesta a una situación excepcional. Eso es obvio. No le hablaba desde allí. Yo no le estaba diciendo lo que usted ha dicho. Yo le estaba diciendo que si algo nos ha enseñado la pandemia es a la necesidad de fortalecer los servicios públicos, de garantizar una gestión capaz de ser ágil y reaccionar en tiempo y forma y de desenvolverse para adecuarse a la realidad a la que tiene que dar respuesta, y no al revés, que es lo que suele pasar en el ámbito de los servicios públicos en nuestra comunidad y en muchas otras, lamentablemente, y que esos aprendizajes pasan también por la necesidad de reformarla, de actualizarla y de mejorarla. Y esa mejora, ese refuerzo de los servicios públicos, ineludiblemente implica un gasto. Ineludiblemente. Obviamente igual no el que hemos tenido que desembolsar, que quizás si estos deberes que yo le estoy hablando y que tienen que ver con lo estructural de la organización de los servicios públicos se hubiesen hecho antes, serían menores ahora esos esfuerzos. Pero yo le estaba hablando de otra cuestión y usted sabe de qué cuestión le estaba hablando. Yo le estaba diciendo que hay que recuperar la lógica de devolverle a lo público la capacidad para intervenir y garantizar condiciones de vida, para garantizar seguridad, para garantizar funcionamiento de la actividad productiva, para garantizar condiciones objetivas que respondan, y ahí es donde nosotros hablamos en materia económica de la necesidad de intervenir, a lo que realmente tenemos acordado en el conjunto del planeta, incluso cuando hablamos de esos ODS, porque eso hay que hacerlo cumplir también a la actividad productiva. De eso es de lo que le estaba hablando. Habla usted de recursos. Mire, soy muy consciente de los recursos que tiene esta comunidad. De hecho, es lo que le he venido a decir. Cuando las políticas públicas se vean reforzadas debidamente como lo necesitan y ese incremento de gastos se produzca, tendremos que tener más capacidad para poder afrontarlo. Y no le hablaba de la deuda. Le hablaba de que hace 2 años teníamos una capacidad de ingresos ordinarios de 41 millones más que hoy, ordinarios, los que no dependen de transferencias del exterior, de la Unión Europea o del Gobierno extraordinarios del Gobierno de la Nación. 41. Pero es que ¿sabe cuál fue el saldo de su reforma del impuesto de sucesiones, la última? 51 o 52 millones menos al año. Fíjese, se podría compensar. Usted hablaba del refuerzo de los servicios públicos. En esta Cámara hemos tenido que aprobar unos presupuestos, los que finalizan ahora, que dan respuesta a un déficit estructural anual todos los años de unos 30 millones en educación, de unos 40 en adelante en sanidad. Y eso es porque realmente no teníamos dotado al dispositivo público y reconocido dentro del capítulo 1, en este caso, con lo que realmente se merece y necesita. Y cuando nosotros le estamos diciendo desde el inicio de la investidura, de la legislatura, desde el pacto de investidura, que es necesario reformular los servicios públicos, repensar los servicios públicos, en materia sanitaria, por ejemplo, le hablábamos también de avanzar hacia un modelo que dé respuesta a eso que usted ha puesto encima de la mesa, que es pues, el incremento del gasto farmacéutico, que es el incremento a la atención a la enfermedad, para hablar de un modelo pues, mucho menos hospitalocéntrico, que me lo habrá oído decir muchas veces, y centrado en la prevención y en la salud. Y para eso hay que empezar a invertir ya. Y hay que dotar a la atención primaria del papel que juega las redes básicas a salud, a atención primaria, a la salud comunitaria. Hay que empezar a ponerlo en la agenda de forma decisiva, tal y como acordamos. Y eso implica dinero, pero quizá no tanto como el que usted cree. Y eso es decisión política, y eso es gestión. Y de esas cuestiones son de las que Izquierda Unida está hablando cuando hablaba de decisiones políticas, ¿desde dónde? Cuando le preguntaba, ¿desde dónde está usted asumiendo la gestión de la post-COVID? Cuando le hablamos del derecho a la vivienda, no estamos hablando de un futurible, hablamos de la emergencia habitacional que existe en Aragón, señor Lambán, de que hay gente que no tiene casa y se queda en la calle. Y eso es una realidad en esta tierra.
Y por supuesto que los jóvenes y los no tan jóvenes tienen problemas para el acceso a la vivienda. Claro, si tienen que destinar un 55% de su salario al pago de alquiler, lo tienen complicado. Dos problemas allí. Los salarios, compartirá conmigo, imprescindible la reforma laboral, pero también una cuestión fundamental, que es intervenir en el precio del alquiler, señor Lambán, y garantizar que somos capaces de rebajar ese precio del alquiler. De allí esa ley de vivienda, que también se va a lanzar a nivel de Estado. Eso da solución, que se movilice la vivienda vacía, que tenemos unas cuantas en nuestra comunidad, que se facilite a los ayuntamientos que la pueden poner en funcionamiento. Eso da, y lo que no podemos hacer, porque caeremos, y este es un debate que tendremos, porque después de sus anuncios en materia de vivienda tendremos este debate, lo que no podemos hacer es volver a generar grandes bolsas de viviendas exclusivamente para jóvenes que generan nuevas necesidades concretas a muchos niveles en materias de equipamientos y que luego generan otras y otras y otras. Hay que hablar de la ciudad, del modelo compacto, de la ciudad mixta, de usos mixtos. Hay que hablar de muchas cosas, pero para eso lo primero que hay que hacer es analizar, si actuamos de forma global, cómo está el mercado de la vivienda, cuántas viviendas vacías hay y cómo podemos movilizarlas. Y ponernos de acuerdo con otras administraciones. Hay un debate muy interesante en torno a esto, señor Lambán, que no pasa necesariamente por sus fórmulas y recetas, que en otro orden de cosas están superadas ya. Pero es que hablábamos del modelo de cuidados. Y tampoco me ha aclarado cuándo vamos a hacer algo tan básico y tan poco costoso como un diagnóstico. Un debate público que vaya más allá de los mayores, que afecte también a los menores, que garantice que se aborda la corresponsabilidad pública en ese ámbito. No ha contestado a esas cuestiones, señor Lambán. Mire, hombre, cuando hablamos de la actividad productiva, no me puede decir que es un modelo fracasado el garantizar actividad productiva pública, empresa pública en determinados sectores. Lo está haciendo con la nieve y lo está haciendo el Motorland. O se contradice usted o me está negando la posibilidad de actuar como tractores para facilitar el impulso de otros actores productivos que por su dimensión son más complejos, y ese es el gran drama de nuestra actividad económica, el volumen. Pero claro, también tenemos que ver que ahí está la mayor capacidad de resiliencia y por lo tanto en economía social, pymes y autónomos tenemos que pivotar, pero es que se van a quedar fuera incluso de los PERTEs. Yo espero que el decreto 36 del 2020 que figura, o sea, que regula la garantía, que regula la figura de los PERTEs, desarrolle esas externalidades positivas para los autónomos y las pymes que contempla, porque si no al final pasará lo que pasa siempre, grandes empresas, exclusivos intereses que determinan y definen nuestra actividad y nuestro modelo productivo. Y eso es un problema, señor Lambán. Y ese es un problema que tenemos que facilitar desde lo público, porque mire, fíjese, al medio rural llega quien llega para hacer negocio como a todos los sitios, pero el problema que tenemos es que solo lo público garantiza de determinada manera garantías de vertebración y de desarrollo. Y usted, eso que le estoy diciendo yo ahora, o el señor Aliaga, cuando debatimos con él sobre Motorland, lo ponen encima de la mesa para hablar del vector económico que suponen ese tipo de iniciativas. ¿Por qué no en otros sectores de futuro? ¿Cuándo van a cumplir con esa farmacéutica pública que acordamos? Se nos llena la boca de I+D+I. Vamos a hacer homenajes a grandes científicos aragoneses que desde luego Izquierda Unida apoya. Vamos a apoyarlos con actividad productiva pública. Vamos a dar salida. Vamos a empezar a desarrollar realmente todo nuestro potencial. Claro que podemos. ¿Por qué no? Porque no queremos, señor Lambán. Porque no queremos. Y no le estoy hablando de intervenir, le estoy hablando de empujar, de ser tractores, de apoyar, de generar condiciones, de ser un vector de desarrollo que genere motivación en el ecosistema de la investigación, por ejemplo, con garantías. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no queremos, señor Lambán. Claro, usted dice, vamos a cumplir. No sé cuándo van a cumplir, si a cada paso que damos más se aleja del propósito y de la filosofía última de los acuerdos que Izquierda Unida firmó con usted. Porque nosotros sí queremos, y el debate nuclear que hay hoy encima de la mesa, y las derechas han facilitado el mismo debate y lo llevan facilitando desde que la amenaza sanitaria empezó a rebajar su tensión y empezaron a salir del armario. Entonces empezaron a hablar de bajadas de impuestos, empezaron a hablar de privatizaciones y empezaron a hablar de muchas cuestiones. Y a ese debate es el que tenemos que conjurarnos las izquierdas para dar respuesta desde una perspectiva sólida y sobre todo justa, señor Lambán, para todos y para todas. Para todos y para todas. En fin,
No voy a entrarle en pormenores y en cuestiones concretas. Yo le he hecho 4 o 5 propuestas que quiero que me diga. Ley de vivienda, ley de integración porcina, en este caso ganadera, en este caso concreto. Ley de derechos culturales, me parece muy importante también. Yo creo que en eso podríamos llegar a acuerdos. La ley de protección de las montañas que acordamos usted y yo. ¿Qué vamos a hacer con ella? En fin. Hay una serie de cuestiones que tienen que ver con ese medio plazo, que son las que le acabo de decir, pero otras muchas que tienen que ver con lo concreto, que son las que le había comentado antes, señor Lambán. Esta formación política vuelve a decirle que Izquierda Unida siempre va a estar para 2 cuestiones. Para garantizar que generamos condiciones de una vida digna para la gente y para el territorio, superando las brechas de desigualdad, que son muchas, pero sobre todo también para recordarle que tenemos una responsabilidad y también económica para garantizar que eso se lleve a efecto. Porque de lo contrario, al final recuperaremos macrocifras, recuperaremos macroindicadores, pero la realidad estructural de nuestra tierra y de nuestro territorio seguirá siendo la misma para muchas personas que hoy no están en este debate. Y a mí eso me preocupa y a usted también. Y como le preocupa, yo quiero que me conteste. Si va a cumplir, díganos cómo y cuándo, porque si no va a ser complicado llegar a acuerdos. Gracias, señor Sanz. Señor presidente.